Taller resolución de casos de revisoría fiscal. La pregunta número dice, el revisor fiscal de Dinamar no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. ¿Está actuando mal? ¿Qué función está afectando? ¿Cuál es su opinión? La cartera es una función del revisor fiscal. Esta cartera debe ser asumida como responsable del seguimiento y debe ser el área de control interno. Nuestra opinión es que el revisor fiscal no debería tener estas funciones tan minuciosas, ya que éste debe desarrollar las que están asignadas en las normas vigentes y también las decisiones que toma la asamblea o junta de socios establecido en el artículo 207 del Código de Comercio. La pregunta 2 dice, la compañía El Derrumbe, en la que usted es revisor fiscal y actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presentará una licitación pública para la reconstrucción, la valorización y el análisis contable de los archivos fijos de una entidad pública. La compañía El Derrumbe es experta en evaluados técnicos, le solicita a su firma de contadores que participen conjuntamente mediante un consorcio en el cual firma. El contador público se encargaría de llevar a cabo toda la parte contable. Indique si esto es posible, justifique jurídicamente su respuesta. Nosotros consideramos que esto no es posible, ya que la labor del revisor fiscal debe ser independiente de la labor que se ejecuta en la empresa. Por ende, si es nombrado como accionista, inmediatamente hace parte de ella. Por esta razón, no se considera idóneo. De igual forma, está lo mencionado en la Ley 43 de 1990 en su artículo 43, donde indica que el contador público se excusará de aceptar o ejecutar trabajos para los cuales él o sus asociados no se consideren idóneos. También en el Código de Comercio, en el artículo 205, se hablan de las inhabilidades del revisor fiscal. Entre ellas está lo que mencionamos anteriormente. La tercera dice, el revisor fiscal Pepe Lebu Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa Textiles incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deducen varios gastos que son completamente falsos. ¿Cuánto tiempo tiene para denunciar? Pues el revisor fiscal tendrá que poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias se deben presentar dentro de los 6 meses siguientes, al momento que el revisor fiscal hubiera tenido conocimiento de los mismos. Esto está referenciado en el artículo 7 y en su adicional el número 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990. Pregunta número 4. Los directivos del Banco de Sangre cuentan con un revisor fiscal y su respectivo suplente, pero notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultánea e indistintamente tanto por el revisor principal como por el suplente, cargo que se creó solamente para actuar en un momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad? ¿Qué artículos del Código de Comercio se aplican? Como respuesta, en este caso, la entidad debe realizar una asamblea extraordinaria en donde se aclaren las funciones del uno y del otro, o de ser necesario, remover o delegar las funciones a otro revisor fiscal y suplente, tal cual como lo aplica el artículo 215 del Código de Comercio. Todo esto puesto que el papel del revisor fiscal suplente es el de actuar en ausencias temporales o permanentes del revisor fiscal principal. El revisor fiscal principal y el suplente no pueden actuar simultáneamente. Cuando el revisor fiscal principal renuncie, el suplente actuará hasta tanto la asamblea nombre al revisor fiscal principal, que podrá ser el suplente que pase al principal o nombrar otro contador público como revisor fiscal. Pregunta número 5. La Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan este órgano de fiscalización. ¿Está en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? Como respuesta, en el artículo 56 de la Ley 675 de 2001 establece que los conjuntos de uso comercial o mixto estarán obligados a contar con revisor fiscal, contador público, con matrícula profesional vigente e inscrito a la Junta Central de Contadores, elegido por la Asamblea General de Propietarios.
El revisor fiscal no podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el edificio o conjunto respectivo del cual cumple sus funciones, ni tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad según la afinidad o primero civil, ni vínculos comerciales o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones, con el administrador o miembros del consejo de administración cuando exista. Los edificios o conjuntos de uso residencial podrán contar con revisor fiscal si así lo decide. La Asamblea General de Propietarios, en este caso, el revisor fiscal podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el edificio o conjunto. Por tal razón, no es obligatorio que tenga un revisor fiscal, ya que a disposición de la Asamblea General de Propietarios, si deciden contar con uno, lo pueden realizar. Cuando la Asamblea de Propietarios de los conjuntos opta por tener un revisor fiscal, debe tener las mismas calidades profesionales y actuar ajustando a los mismos deberes mediante la inclusión de tal requisito en el reglamento de copropiedad. Las principales funciones del revisor fiscal es dictaminar e emitir opiniones sobre la razonabilidad de los estados financieros. Conceptualizar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable. Verificar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, libros de inventarios y actas de registro de las operaciones celebradas y registradas de los libros estén de acuerdo a las leyes establecidas. Revisar todos y cada uno de los contratos firmados por el administrador y dictaminar si se ajustan al ordenado en la asamblea de copropietarios. Informar oportunamente por escrito al Consejo de Administración de las irregularidades que ocurran dentro de esta organización. Evaluar el sistema de control interno. También podrán colaborar con las entidades gubernamentales. Velar por la salvaguardia de adecuada conservación y utilización de las propiedades y equipos a inspeccionar del conjunto. Revisar y firmar declaraciones tributarias, respuestas a requerimientos y otras certificaciones que requieran la firma de un revisor fiscal. Dar recomendaciones y practicar inspecciones. Solicitar informes necesarios sobre los valores sociales. Convocar a las asambleas, reuniones extraordinarias cuando juzgue necesario. Cumplir con las demás atribuciones que le señalan las leyes o los estatutos de las cuales están siendo compatibles con la anteriormente recomendada. Pregunta número 6. Gary fue elegido como revisor fiscal de la sociedad La Tía Rayuela, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio, se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores, ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? Como respuesta tenemos que las sociedades limitadas no están obligadas a tener revisor fiscal siempre y cuando no superen los topes de ingresos y patrimonio establecidos por la Ley 43 de 1990. En este caso, de estar obligado a tener revisor fiscal esta entidad, quien incurre en la falta penal por suplantación de identidad es la persona contratada, ya que al no estar inscrito en ningún documento no tendrá validez alguna, perjudicando a la empresa en sanciones y multas. Pregunta número 7. Jorge es revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo en la ETB, en la que fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. ¿Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas? Según las empresas, como respuesta tenemos que según las empresas obligadas a llevar revisoría fiscal, Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas del sector público siempre y cuando no incurra en inhabilidades estipuladas en el artículo 205 del Código de Comercio. Quienes
quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en estas quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz. Quienes estén litigados por matrimonio o parentesco dentro del cuadro de sanguinidad primero civil o segundo de afinidad, o sean cosocios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero auditor o contador de la misma sociedad, quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo, quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo. Muy buenas tardes. Aquí tenemos otra pregunta. La empresa lleva doble contabilidad y el revisor fiscal no informó a la DIAN ni a la superintendencia. Un año después el auxiliar contable lo denunció por permitir este acto de corrupción. ¿Es legal que el auxiliar interponga esta demanda? ¿Puede haber sanción para el revisor fiscal si la denuncia fue interpuesta después de un año? Bueno, según el artículo 217 del Código de Comercio, sanciones impuestas al revisor fiscal. Las sanciones previstas en este artículo anterior serán impuestas por la Superintendencia de Sociedades, aunque se trate de compañías no sujetas a su vigilancia, o por la Superintendencia Bancaria, respecto de sociedades controladas por esta. Este tipo de sanciones se pueden denunciar por cualquier tipo de persona, sea interno o externo de la compañía, y tiene un lapso máximo de 3 años, la cual, dependiendo de la gravedad de la falta, puede ocasionar la pérdida de la tarjeta profesional o, en su defecto, sanciones penales que están contempladas en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995. Siguiente pregunta. La compañía El Pirata fue sancionada por la DIAN porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la del actual funcionario, sino del anterior. La empresa se justifica diciendo que en el momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio, no estaba nombrado, y por consiguiente no podía firmar. ¿Quién tiene la razón? En este caso, quien tiene la razón es la compañía, ya que si ellos no reportan ante la Cámara el registro, ante el registro mercantil, el actual revisor fiscal, ningún otro puede estar firmando por él. En este caso todavía seguía el anterior contador, el anterior revisor fiscal, él tenía que seguir firmando hasta que se haga el nuevo nombramiento del nuevo revisor. Según el artículo 164 del Código de Comercio, cancelación de la inscripción, que no requieran nueva inscripción. Las personas inscritas en la Cámara de Comercio del domicilio social como representantes de la sociedad, así como sus revisores fiscales, conservará tal carácter para todos los efectos legales mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección. Siguiente pregunta. El revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN lo sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando que la compañía le debe dos meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción ni la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión y sobre qué norma o argumento se apoya? Bueno, el revisor fiscal está obligado a ejercer su cargo sin importar las condiciones que esté presente. No tiene nada que ver si le paga o no le paga. Está nombrado y por ende tiene que tener un cumplimiento ante la sociedad. En caso de satisfacción, por medio de un estipulador, renuncia con tiempo donde se le cancele su nombramiento y pare de contar. Pero hasta el último día del ejercer como revisor fiscal está obligado a cumplir los compromisos de la empresa. Según el artículo 216 del Código de Comercio, incumplimiento de funciones del revisor fiscal.
El revisor fiscal que no cumpla las funciones previstas en la ley o que la incumplan irregularmente o en forma negligente o que falte a la reserva prescrita en el artículo 214, será sancionado con multa hasta de 20.000 pesos o con suspensión del cargo de un mes o un año, según la gravedad de la falta u omisión. En caso de reincidencia se le doblará la sanción anteriormente y podrá imponerse la interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo de revisor fiscal según la gravedad de la falta. Como quien dice, tiene que ejercer hasta el último día. Muchas gracias.